There are shocking new details about the murder of America's most hated serial killer and how he may have seen his own death coming. Tonight, Diane Diamond reports on the plot to kill a killer. ¿Qué tal, mi gente? Espero que se encuentren bien. Para el día de hoy les traigo la segunda parte en la historia del caníbal de Milwaukee Jeffrey Dahmer, su juicio y asesinato. Comencemos. El 30 de enero del 92, el juicio contra Jeffrey Lionel Dahmer comienza, y como era de esperarse fue sumamente mediático siendo transmitido por televisión. Como vimos en la primera parte, Dahmer confesó con detalle cada uno de sus crímenes. Días antes de iniciar su juicio se declaró culpable de 15 cargos de asesinatos. Es importante destacar que había 2 cargos más en el estado de Milwaukee que no se consideraron. Uno fue el intento de asesinato de Edwards. Si recuerdan, Tracy Edwards fue el sobreviviente que pudo escapar llevando al arresto del asesino. Tampoco se tomó en cuenta el asesinato de Steven Tuomi, su segunda víctima. Este cargo se desestimó porque Dahmer no recordaba haberlo matado por estar intoxicado, y también por la falta de pruebas. Recordemos que en este caso Dahmer separó los huesos de la carne para botarla. Los huesos fueron triturados a martillazos, y después tirados a la basura, haciendo imposible rastrearlos. Gracias a la confesión no era necesario llevar a cabo un juicio para deslindar responsabilidades, pero aún faltaba la sentencia. La defensa de Dahmer quería reducir su tiempo en prisión, argumentando locura debido a sus impulsos necrofílicos y su incontrolable fantasía de practicar actos sexuales con los cadáveres. Por su parte, el Estado argumentó que, aunque Dahmer podría sufrir de alguna enfermedad mental, el asesino podía discernir entre el bien y el mal. Para demostrar este punto, las autoridades mencionan su modo de operar. Dahmer siempre engañaba a la víctima, generalmente hablando con ellas, convenciéndoles a irse con él a un lugar solitario para poder matarlas, lo que da a entender que Dahmer podía discernir entre el bien y el mal como una persona cuerda. En caso de tener alguna enfermedad mental y no poder discernir, hubiera matado a sus víctimas apenas sintiese el impulso, sin importar si hubiera testigos a su alrededor en el lugar donde estuvieran. También mencionan el hecho de cómo intentaba conservar las partes de sus víctimas solo para autocomplacerse él mismo, una vez más demostrando que Dahmer sabía claramente lo que hacía. Durante casi 2 semanas varios doctores y expertos testificaron para determinar si el asesino tenía alguna enfermedad mental y determinar hasta dónde afectaría su juicio. Los doctores diagnosticaron a Dahmer con varias enfermedades mentales, pero al final se dictaminó que estaba cuerdo, pudiendo discernir entre el bien y el mal, y no sufría de ningún trastorno mental al momento de cometer los crímenes. Al final, Jeffrey Dahmer fue sentenciado a una cadena perpetua por cada uno de sus 15 asesinatos, más 70 años de prisión. Antes de retirarse del juzgado, Dahmer sube al podio para decir unas palabras. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. I tried and failed and created a holocaust. Thank God there will be no more harm that I can do. I believe that only the Lord Jesus Christ can save me from my sins. ¿Recuerdan la primera parte del video? Donde le presentamos el primer asesinato cometido por Dahmer a solo 3 semanas después de su graduación del colegio. Ese asesinato había sido en otro estado, por lo que también juzgan a Dahmer por ese crimen,
y es sentenciado finalizando con 16 cadenas perpetuas. Dahmer fue enviado a la institución correccional de Columbia para cumplir con su larga sentencia. Durante las investigaciones se teorizó en que Dahmer habría sido motivado a cometer estos crímenes por odio racial. Muchas de sus víctimas eran afroamericanas. Esta teoría se descartó rápidamente al comprobar la raza de otras víctimas, entre ellas había hombres blancos y hasta nativoamericanos. Por esta razón, y lo atroz de sus crímenes, fue enviado por su propia seguridad a confinamiento solitario alejado de los demás reclusos. Después de un año en confinamiento, el propio Dahmer solicitó su traslado a una unidad menos segura junto con los demás reclusos, donde se le asignó un trabajo de 2 horas diarias limpiando los baños. Durante su estadía en prisión, comenzó a leer la Biblia convirtiéndose al cristianismo, inclusive pudo ser bautizado por un ministro dentro de la prisión. Una tarde mientras Dahmer estaba sentado en la capilla de la iglesia, es atacado por otro recluso para degollarlo, con una navaja incrustada en un cepillo de dientes. Dahmer pudo forcejear y escapó solo con heridas menores. Varios meses después de este atentado, Dahmer es asignado a limpiar los baños del gimnasio junto a 2 reclusos más, Jesse Anderson y Christopher Scarver. Jesse había sido sentenciado a cadena perpetua después de asesinar de varias puñaladas a su esposa afuera de un restaurante de comida rápida. Su esposa murió varios días después en el hospital, pero durante las investigaciones, Jesse intentó inculpar a 2 afroamericanos del crimen, declarando un robo que salió mal. Scarver, de tan solo 21 años, había sido sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Scarver había podido conseguir trabajo como aprendiz de carpintero en un programa llamado Los Cuerpos de Conservaciones. Un día llegó a la oficina y se encontró con su supervisor y el administrador de la oficina. Scarver les pide dinero a los 2 hombres, pero solo recibió $15, haciéndolo enfurecer y sin mediar palabras le disparó a su supervisor en la cabeza, muriendo al instante. La mañana del 28 de noviembre de 1994, los 3 reclusos, Dahmer, Jesse y Christopher Scarver, fueron escoltados por los guardias de prisión a su lugar de trabajo, los baños de la prisión, pero al poco tiempo se marchan, dejando a los 3 privados de libertad sin supervisión. Scarver arremete contra Dahmer y Jesse, golpeándolos en la cabeza con una pieza de metal sacada de una pesa de hacer ejercicio. Ambos resultan heridos tras el brutal ataque. Dahmer fue declarado muerto apenas llegó al hospital y Jesse murió 2 días después. Este caso es tan único que irónicamente Dahmer murió asesinado del mismo modo que su primera víctima, golpes a la cabeza con la parte de una pesa de hacer ejercicio. Los investigadores creen que el motivo del crimen es odio racial. Tanto Dahmer como Jesse eran blancos. Recuerdan que les mencioné la teoría durante las primeras investigaciones en que Dahmer habría podido cometer sus crímenes por odio racial. Aunque la teoría fue descartada, muchos creyeron que ese era el verdadero motivo detrás de los asesinatos. Y en cuanto a Jesse, recordemos que intentó incriminar a 2 afroamericanos por el asesinato de su esposa. En años tan recientes como en el 2015, nueva información saldría a la luz. En una entrevista del New York Times, Christopher Scarver relata cómo Dahmer se sentía orgulloso de sus crímenes, poniendo la comida en forma de extremidades, bañándolas en salsa de tomate para simular una amputación. También contó que se sintió asqueado al enterarse con detalle de los crímenes cometidos por Dahmer. Algo muy importante según este asesino fue el alegato de una conspiración. Según Scarver, los guardias de prisión lo dejaron solo con Dahmer ese día sabiendo el odio que sentía hacia los crímenes cometidos. Según reportes de la prisión, era muy poco común que Dahmer realizara sus labores con algún otro recluso, y la mayoría del tiempo estaba bajo supervisión. Otro de los detalles fue en el momento del asesinato. Antes de arremeter contra Dahmer, Scarver sacó un periódico y le preguntó si era cierto lo de los asesinatos, pero Dahmer no contestó. En esta segunda parte hemos visto cómo el asesino quedó siendo asesinado. En todos los casos de asesinos seriales que hemos visto, muchos son atrapados y otros siguen libre, pero rara vez son asesinados. En nuestra opinión, este ha sido uno de los peores asesinos en serie que ha existido, por su falta de límites para satisfacerse a él mismo.
Estaré haciendo más vídeos de crímenes, ya que al parecer son más populares que los de conspiración. Les recuerdo suscribirse, nos ayudarían muchísimo a crecer, se me cuidan.